Regreso con mi querido Rubén Moreira. Rubén, te saludo con mucho gusto. Él es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Amigo, pues teníamos pendiente esta entrevista desde hace rato y me da mucho gusto estar contigo, querido Rubén. Pues muchas gracias por la llamada, por la posibilidad de platicar contigo, con tu gran público. Además te estuve escuchando y me caes muy bien. La verdad me caes muy bien. Igualmente, mi querido Rubén, y te lo agradezco. Pero bueno, me encantaría saber tu opinión al respecto sobre lo que vimos en la elección, lo que viene en términos del Congreso, tú que eres coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y lo que aprendimos de esta elección. Bueno, primero, creo que el resultado es producto de una maquinación que duró pues muchos años, que incluye los programas sociales, que incluye esta parte de meterse en la campaña electoral, que muchos le dicen violación a la neutralidad de las elecciones, Sí. que incluye toda esta fabricación de encuestas y de encuestas que nos inundaron, que incluye los gobernadores operando fuerte, la parte del crimen organizado, que tuvo más de 700 ataques y por lo tanto decide las elecciones. Llevamos 4 ataques, Pedro, después del día de los comicios a la fecha. Me refiero a políticos, matando a una alcaldesa, matando a varios regidores electos. Pues todo esto se conjuga para tener el resultado que ustedes vieron. Y además agrego lo que será un gran fraude a la ley, al espíritu de la ley, que es esto de la sobrerepresentación, que también se maquinó poniendo candidatos de Morena bajo las siglas del PT o del Verde y provocando entonces que Morena tenga pocos candidatos de mayoría y mucho porcentaje de votación y por lo tanto llevándose muchos diputados. ¿Cómo es posible que el PT tenga el doble o el triple de diputados que nosotros con menos porcentaje? O que lo mismo le suceda a Acción Nacional con menos diputados que otras fuerzas políticas que tienen menos porcentaje. Creo que uno de los problemas más grandes, y creo que ahorita lo que estabas diciendo, es esta sobrerepresentación. Decía yo anteriormente, antes de que entraras aquí con nosotros, que yo veo una especie de una entrada a un absolutismo morenista que a mí me preocupa en términos democráticos. Y lo digo por justamente lo que estamos platicando, ¿no? Hay una sobrerepresentación de Morena en absolutamente todo. Entiendo que se ganó en la elección, pero creo que esto que estamos viendo como producto de los programas sociales, meterse en la campaña, las encuestas falsas, una operación de Estado en absolutamente todo, pues nos lleva a no tener otra opción más que o Morena, y eso debe de ser, creo que para términos de la democracia mexicana, estamos entrando a ese PRI viejo que tanto están tratando de luchar en contra de ellos. Creo que si vemos los mapas electorales, si vemos el mapa electoral hoy de Morena, pues estamos regresando a un PRI de antes, en donde este autoritarismo, presidencialismo exacerbado, sobrerepresentado, en donde se hace lo que el presidente dice, pone en riesgo una precaria democracia mexicana. Pues tiene razón. Yo difiero en algo, mi querido Pedro. El PRI, por ejemplo, de tiempos de López Portillo, se dio cuenta que el PAN había quedado muy débil después de la elección, no habían tenido candidato. Y lo primero que hace ese PRI es, junto con Reyes Heroles, que era el secretario de Gobernación, pues abrirnos a una reforma electoral, pero para propiciar la participación. Y esto hoy no sucede, al contrario, lo que pasó anoche en el cómputo de la Ciudad de México de diputados locales, de hacer un truco para lograr tener una mayoría mayor, pues nos refleja que no hay un espíritu democrático, que lo que hay, en todo caso, pues son las ganas de controlar las cámaras. Este tema de la reelección que tú mencionabas es muy interesante porque tiene varias vertientes. Primera vertiente, es claro que la señora Sheinbaum se quiere deshacer de una parte de las y los diputados de Morena que pudieran reelegirse. Esa es la primera. Segunda, que no quiere una oposición con experiencia.
porque alguien pudiera decir, bueno, es muy bonito la no reelección. Pues sí, pero también quitas a los que tienen experiencia, a los que van ante el pueblo a ver si los ratifican. Y por otro lado, la disminución de los plurinominales, pues no va a bajar el costo de las elecciones. El Claro. costo de las elecciones baja si quita los de mayoría, pero el diputado mexicano representa al pueblo. Y entonces perder representantes del pueblo genera perder legitimidad. Pero aparte de todo, Rubén, hay mucho mexicano que hoy, sobre los resultados electorales, no se siente representado por lo que ganó. Y creo que es hoy momento más que nunca de una oposición que tiene que reagruparse, que tenemos que aprender lecciones, que tenemos que ver lo que se va a hacer en el acompañamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya es una decisión que ya está tomada. Yo no veo que en el futuro próximo, con las imputaciones que se puedan hacer por parte del frente, se vaya a cambiar el resultado de la elección. Pero sí veo ahorita, y no sé cuál es tu opinión al respecto, una oposición que no está queriendo aceptar del todo lo que pasó, y en realidad eso no abona a que podamos, y me incluyo, reagrupar a decir, tenemos que hacer un correcto acompañamiento, porque si no vamos a perder el país por completo. Efectivamente, yo creo que el triunfo en términos de votos no se puede discutir. Creo que se tiene que marcar con precisión qué sucedió y dejarlo ahí también como una referencia futura. En otro país no hubieran permitido que el presidente interviniera en las mañaneras de la manera que lo hace. Entonces tal vez un avance. Pero es que en nuestro país tampoco se permite, Rubén. O sea, pero en no nuestro hay, país tampoco hay esa no, permisividad bueno, que la dejamos, que el INE pero no hizo fíjate, su trabajo. pero fíjate cómo en otros países un presidente puede ser llevado a tribunales por cosas que acá parecieran sencillas, ¿no? O que se puedan evitar, Pero dime una cosa, pues, Rubén. como el perjurio, En pero acá no se nuestro puede. país deberíamos de poder llevar a tribunales al presidente por meterse en la elección. Vamos, los delitos electorales ahí están, y creo que viene una andanada de delitos electorales que se tienen que investigar para poder fortalecer nuestra propia democracia. Sí, ahora sí que, perdóname que lo diga de esta forma, ya nos chingaron, ya nos chingaron. Pero de todos modos hay muchos delitos electorales comprobables que se tendrían que seguir de oficio como lo marca la Constitución. Pero hay unas más sencillas, porque el INE no tiene facultades para bajarle la luz a las televisoras y que no se transmita eso, ¿verdad? O ordenar a las televisoras que no se transmita. Yo creo que esas son las herramientas que se tienen que utilizar para que esto sea práctico. Pero ¿qué me preocupa, Pedro? Que por ahí no va a ir la discusión de las leyes. La discusión de las leyes va por otra parte. Me preocupa lo del Poder Judicial, porque es difícil explicarlo. Entonces la gente puede tal vez apoyarlo, pero es muy difícil explicarlo, porque podemos caer en lo contrario que quiere el presidente, podemos caer en el dominio de los jueces. Imagínate un juez que trae la legitimidad de una elección y por lo tanto siempre va a estar pensando en aquello que le reditúe votos y que va a tener entonces mayor legitimidad Claro. que el ejecutivo y que el legislativo, porque va a juntar dos cosas: la legitimidad del voto, por un lado, y la capacidad de decir la ley, de la capacidad de interpretar. No, es politizar el sistema judicial, que es darte un balazo en el pie en términos jurídicos. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, y aparte de todo, por algo los jueces y magistrados son electos por el pueblo, pero por el pueblo hablando de los senadores de la República que representan a los estados, que son propuestos por el presidente de la República. O sea, hay que saber que para eso tenemos a los legisladores, y los legisladores son representantes del pueblo. Claro que van a seleccionar a alguien que es técnicamente capaz. De hecho, en todo caso, quitémosle la facultad al presidente de seleccionar en última instancia a los ministros, que es lo que hoy pasa. Ahora, no solamente estás hablando de politizar, también estás hablando de que si dejamos que se seleccione de esa manera, pues tengo una pregunta: en Badiraguato, ¿por quién van a votar? Pues por alguien que les
Pues sí. eche la manita a ciertos Sí. personajes, ¿no? Pues claro, pues, y olvídate nada más en Badiraguato, en muchos otros lugares en donde van a votar por estos personajes, hablando de los intereses fácticos, hablando de lo que el presidente dice, es hacia donde justamente van, sobre lo que están criticando, porque el presidente no para de decir, es que los jueces son comprados. ¿Y qué crees que va a pasar si lo politizas? Mira, además, Pedro, yo te voy a decir una cosa que yo siento. La mayor parte del Poder Judicial Federal tiene una gran formación, tiene mecanismos de ascenso bien complicados que garantizan pues, mucha certeza. Si hoy vemos un juicio y vemos los precedentes, la jurisprudencia, casi podemos saber cómo va a resolver un juez. Además, tienen un sistema de evaluación muy profundo. ¿Qué me preocupa? Que en otros lugares no es así. La justicia cotidiana en los municipios, la justicia cotidiana en muchas entidades federativas que tienen poderes judiciales débiles, eso es lo preocupante. Ahí es donde tal vez deberíamos meternos a reflexionar. Ahora, cambiar el Poder Judicial Federal va a significar un grave problema para este país, en términos internacionales, en términos de propiedad privada. Y deshacernos de los órganos autónomos, y te voy a dar ejemplos, transparencia, y la otra es la CRE. La CRE es esta institución que permite mucha certeza en términos energéticos, en términos de electricidad. Si nosotros prescindimos de eso, ya iremos a ver cómo va nuestra economía, que por cierto, las finanzas nacionales están muy mal. Eso es lo que iba yo a preguntarte, porque creo que hay una preocupación de muchos inversionistas sobre el resultado de la elección. Y muchos inversionistas que estaban esperándose a ver qué pasaba, ahora que ya saben qué pasó, siguen con una preocupación de decir, y créeme que he tenido esa conversación con muchos empresarios que dicen, ¿sabes qué? Voy a pausar un poquito lo que estoy haciendo porque no sé, no siento que hay una solidez. Hoy Claudia Sheinbaum sale a decir que el presidente nos deja finanzas sanas. Pues no, los precriterios de Hacienda nos dicen que las finanzas están en graves problemas. Vamos a terminar este año con 17 billones de pesos De de deuda. deuda. Pero además el secretario de Hacienda, que va a ser el secretario de Hacienda del próximo sexenio, ya nos avisó que para que las cosas funcionen, no para que se crezca en obra, no para que se crezca en programas sociales, ojo, sino nada más porque se mantengan así las cosas, se requiere 1.1 billones de pesos más. Entonces, las finanzas están quebradas. Yo lo he puesto en Quebradas. algunas de mis intervenciones en las redes. Están quebradas. Lo que el mundo quiere saber es si vamos a conservar el Estado constitucional de derecho, donde todos ante la ley tengamos la oportunidad de defendernos. Ya se dio un paso terrible, Pedro, que no se ha hablado, que es las modificaciones a la ley de amparo. Sí, definitivamente. Pues Rubén, te pido que estemos en comunicación, te pido No, hombre, yo te agradezco la que oportunidad. hablemos las cosas y que lo En pocos digamos como lugares se tiene que habla ser. con tanta apertura. No, aquí, mira, aquí se vale de todo, siempre lo he dicho, se vale de todos los pensamientos, pero sobre todo tenemos que abonar hacia el bien de nuestro país, Rubén. Te Necesitas agradezco. invitarme al estudio. Cuando quieras, aquí es tu casa. Y aparte en Cancún, ¿qué pero le pones? Hombre, Te mando mi cariño, Rubén Moreira, gracias, coordinador del gracias, PRI en un la Cámara de abrazo. Diputados. Pausa. Regresamos.